Está grabando esta reunión. ¿Qué Bien. pongo? ¿Entendido? Les voy a pedir a todos si pueden silenciar los micrófonos, así no hay interferencia. Bueno, yo siempre arranco preguntándome planteando esta inquietud o esta interrogante, digamos, si los hongos son un organismo importante en nuestro planeta, digamos, ¿qué conocimiento, qué noción tenemos nosotros de cómo interfieren en la vida diaria, nuestra vida diaria, los hongos? ¿Sí? Y empiezo a mostrar una serie de ejemplos o situaciones con algunas ilustraciones, como pueden ser esta foto en la que lo que estamos viendo es cómo los hongos de alguna manera pueden llegar a afectar los cereales, ¿sí? Este es un grano de trigo y lo que se ve en una foto de una lupa es cómo los hongos están creciendo sobre un grano de trigo. Entonces ejemplifica la capacidad que tienen los hongos de deteriorar no solo el trigo, sino la cebada, el centeno, todos los cereales pueden ser deteriorados, degradados por los hongos, ¿sí? Otro factor, digamos, negativo es la degradación de alimentos en general. Muchos de nosotros podemos haber visto en la heladera o en algún lugar en donde conservamos alguna verdura o alguna fruta, la presencia de mohos creciendo sobre esa verdura, sobre esa fruta, sobre una manzana, sobre una naranja. Y bueno, ese es otro ejemplo de cómo los hongos tienen una participación negativa en nuestra vida diaria, deteriorando alimentos, degradándolos. Otro ejemplo de degradación de alimento es el hongo el cornezuelo del centeno, ¿sí? Este es un hongo que históricamente generó un evento de muerte masiva cuando hace muchos años atrás se utilizaba el centeno para producir harina, para hacer panificados, y este hongo genera toxinas que son muy, digamos, agresivas para con el ser humano, y hubo un evento de intoxicación masiva por el consumo de harinas contaminadas con el hongo del cornezuelo, el cornezuelo del centeno, que, bueno, quedó grabado en la historia de nuestro país. Otro ejemplo del deterioro de alimentos con una naranja, otro el deterioro del pan, muchos de ustedes seguramente habrán visto, pan verde. Bueno, esta estructura verde que está creciendo sobre el pan no es ni más ni menos que mohos, no es ni más ni menos que hongos, ¿sí? Otra foto en la manzana, otro ejemplo de deterioro de alimentos, el deterioro de los dulces o las conservas, mermeladas, jaleas, que muchas veces vemos que crecen hongos arriba y no sabemos qué hacer, si consumirlo o no. Bueno, ahí generalmente lo que se recomienda es no consumir, los hongos liberan toxinas que quedan en la jalea, en la mermelada y que podrían llegar a generar alguna indigestión, ¿sí? Pero más allá de eso se los muestro acá como un ejemplo de la participación negativa de los hongos en nuestra vida, deteriorando alimentos, ¿sí? Otra cuestión importante de los hongos es que hay muchos hongos que son tóxicos. Esta es una foto de un hongo de recolección que crece abajo de los pinos, que se llama Amanita muscaria, y es un hongo alucinógeno y tóxico, ¿sí? Otro hongo, como puede ser la Amanita phalloides, es un ejemplo de otro hongo que es mortal. Este hongo, si uno lo consume realmente en pocas horas, en una pequeña porción que ingiera de este hongo, puede causar la muerte, ¿sí? Entonces lo que les estoy ejemplificando acá, esta es otra foto de Amanita phalloides, cómo los hongos pueden generar también un aspecto negativo en nuestra vida, que sería el consumir con desconocimiento algún hongo que no sea comestible, que sea tóxico, que sea venenoso o que sea mortal, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de un hongo tóxico. Hay veces que a este hongo lo han confundido con otro hongo que es comestible, que se llama, o que le dicen morilla, o que digamos, se recolecta en la cordillera, debajo de los cipreses, o hongo del ciprés le dicen también. Tiene cierto parecido, si bien la morilla es un poquito más alargada, pero han habido casos de intoxicación con este hongo que lo han recolectado pensando que es una morilla y en realidad es una giromitra se llama este hongo que es tóxico, ¿sí?
Y bueno, para cerrar este aspecto también negativo de los hongos en nuestra vida, una nota de las tantas que hay de intoxicación y muerte por el consumo de hongos nocivos, de hongos venenosos, de hongos tóxicos, ¿sí? Como cierre de este tema o de este aspecto de los hongos en nuestra vida, el mencionar que siempre hay que salir a recolectar hongos con alguien que sepa del tema, ¿sí? Si uno no tiene conocimiento, no está habituado a recolectar hongos silvestres, lo recomendable siempre es no juntarlos, no salir solo a juntarlos, ir siempre acompañado de alguien que los estudie, que tenga, digamos, conocimiento académico respecto de la identificación de hongos, o si no, de alguien que históricamente tiene el conocimiento adquirido de sus padres y sus abuelos de identificar hongos y recolectarlos para el consumo. De otra manera, no es recomendable recolectar hongos. Otro aspecto negativo es que muchas veces los hongos pueden generar daños en las construcciones, ¿sí? Por ahí en nuestra zona, digamos, en lo que es la Patagonia, es un ambiente que mayoritariamente, sacando lo que es la cordillera, es un ambiente bastante desértico, bastante seco, y por ahí los hongos no tienen estos efectos tan marcados, pero el deterioro de los materiales de construcción es también un aspecto negativo que en algunas zonas puede llegar a tener un impacto económico importante, ¿sí? Algunas imágenes más de cómo pueden llegar a deteriorar no solamente madera, sino también paredes. Y por último, como aspecto negativo, el hecho de que los hongos en nuestras vidas también pueden causar enfermedades, ¿sí? Micosis, digamos, micosis en general, dérmicas, los hongos que afectan a las uñas, o hasta inclusive la caspa, ¿sí? La caspa misma también es producida por un hongo, ¿sí? Bueno, hasta acá algunas cuestiones generales de cómo impactan los hongos en nuestra vida de forma negativa, pero también tienen formas positivas de impactar en nuestra vida, y un ejemplo de ello muy conocido es que los hongos nos ayudan a producir bebidas alcohólicas, bebidas que a través de la fermentación de los azúcares producidas por hongos, particularmente por levaduras, se pueden lograr, se puede obtener vino, se puede obtener cerveza, ¿sí? Otra cosa que se puede obtener o en la cual participan los hongos en la producción de estos alimentos es en los quesos azules, ¿sí? En donde el hongo Penicillium es el que le da cierto picor, cierto aroma, cierto sabor característico a ese hongo, ¿sí? Entonces les decía, la elaboración de vino, la elaboración de cervezas, también en la elaboración de pan, ¿sí? Muchos de nosotros diariamente amasamos pan, hacemos pan para hacer, o inclusive para hacer una pizza, y utilizamos levadura, ¿sí? Ese es otro ejemplo de un aspecto positivo de los hongos en la vida diaria, ¿sí? La elaboración de bebidas alcohólicas, vinos, cervezas, los quesos, el pan. Después hay otras comidas como puede ser el tempe, no sé si lo conocen, que es un alimento que se hace con grano de trigo generalmente, y en el que se inocula un hongo en particular, que eso le da contenido de proteína y demás, y después se consume. Bueno, y hay otros ejemplos de alimentos en los que participan los hongos, ¿sí? Como vehículo que procesa una materia prima y la transforma en alimento, ¿sí? Este sería un primer aspecto positivo de los hongos en nuestra vida cotidiana. Otro aspecto muy importante, históricamente relevante, es la producción de la penicilina, ¿sí? Otro aspecto positivo, ¿sí? Gracias a los hongos, hoy por hoy contamos con un agente poderoso para poder controlar las infecciones producidas por bacterias en nuestro organismo, ¿sí? Ya sea desde una herida a algún problema de salud que nos pueda generar, que pueda desencadenar, digamos, algún proceso de infección con alguna bacteria. Hoy por hoy pueden ser controladas con la penicilina, ¿sí? La penicilina fue descubierta por Alexander Fleming en 1923, 1920, 1923, un poco por error, porque Alexander Fleming era una persona que trabajaba estudiando bacterias, ¿sí? Y se dice que era una persona que no era muy prolija en su laboratorio, en donde trabajaba con bacterias, y era bastante desordenado
Y bueno, ese desorden le llevó a que una placa, este círculo que ustedes ven en la imagen que estoy mostrando, es una placa que en el laboratorio se denomina placa de Petri, ¿sí? Que tiene un medio de cultivo y en donde los microbiólogos trabajan haciendo crecer bacterias y reproduciéndolas. Bueno, se dice que Alexander Fleming, estudiando algunas bacterias, y en este desorden que él solía tener en su laboratorio, resultó que una de sus placas se contaminó con un hongo. Esta colonia que ustedes ven acá, eh, blanca, es de un hongo, y este crecimiento que se ve acá como estriado es de una bacteria. Este hongo, lo que está mostrando la imagen es que hay como un frente de avance del hongo que no está permitiendo el crecimiento de la bacteria. ¿eh? Entonces eso después se vio que con estudios posteriores estaba provocado por un exudado que liberaba los hongos, un compuesto que liberaba el hongo al medio que no dejaba crecer las bacterias. Se aisló, se identificó, se estudió y a partir de ese compuesto se descubrió la penicilina, ¿sí? Entonces, este es otro aspecto muy importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la salud, respecto de la existencia de los hongos en la vida diaria del ser humano. Otras cosas gratas, que yo los pongo como positivo, como grato, es que los hongos nos sorprenden. Nos sorprenden por diversas cosas, generalmente por el impacto visual. El tamaño que muchas veces nos muestran algunas fructificaciones realmente es sorprendente, ¿sí? Esta foto es una foto que yo tomé en el año aproximadamente 2012, 2013, justamente en Plotier, en el puesto de capacitación de Plotier, y es un hongo que apareció creciendo en las inmediaciones, y bueno, realmente muy sorprendidos por el tamaño de la fructificación. ¿Sí? No es normal que estos hongos tengan semejante tamaño, pero bueno, ese nos sorprendió y lo capturé en esta imagen. Esta persona tuvo más suerte que yo, encontró un hongo mucho más grande. Este es un ejemplar que se encontró en México, ¿sí? Y bueno, básicamente eso, los que quiero mostrarles cómo los hongos, por lo menos a mi forma de ver, nos sorprenden gratamente muchas veces, no solamente con el tamaño, sino con algunas características particulares que son muy, digamos, casi mágicas. En esta foto lo que les estoy mostrando cómo existen hongos que tienen capacidad de iluminarse, ¿sí? Que son bioluminiscentes. Fíjense que la foto de acá arriba, los honguitos que están acá arriba son exactamente los mismos que están acá abajo, solo que primero si uno los somete a una luz, los ilumina, y luego el mismo ambiente en donde se encuentran lo oscurecemos, estos hongos empiezan a liberar luminiscencia, ¿sí? Son hongos bioluminiscentes. Otro aspecto también sorprendente de los hongos. No está muy claro por qué es esta bioluminiscencia, se cree que es para atraer insectos, ¿sí? Para que estos insectos los ayuden a los hongos a transportar el polen, perdón, las esporas que producen estos hongos y de esa manera poder esparcirse, ¿sí? Otra foto de un hongo bioluminiscente. Formas raras, ¿sí? También nos sorprenden. Esto es una auricularia, es un hongo comestible que parece una oreja, que crece en un palo, pero de hecho le dicen la oreja del palo, ¿sí? Y otras estructuras que también son fúngicas, que también son hongos, pero que uno no podría imaginarse que quizás existieran hongos con esas formas. Bueno, sí existen, y estos que son como copitas peludas son hongos, estos que son realmente como palitos que crecen sobre el suelo también son hongos. Otro aspecto relevante de los hongos es saber desde cuándo los hongos existen con nosotros. Me parece a mí que una cuestión que por ahí no se tiene muy en cuenta y que no se sabe es que los hongos existen en la Tierra, en el planeta Tierra, desde antes de que existan el ser humano, desde antes que existan los animales, los animales terrestres. Desde antes de ese periodo, cuando la Tierra todavía no estaba colonizada por vida, ahí empezaron a existir los hongos, ¿sí? Esta foto que ven acá ustedes es de un fósil que es del periodo, se dice el periodo devónico, son 450 millones de años atrás, y es en el momento en el que la vida estaba solo en el agua habían algas, plantas acuáticas y animales acuáticos, ¿sí? Pero la Tierra estaba totalmente desolada y no habían seres vivos. En ese momento la Tierra empieza a ser colonizada por plantas, ¿sí? Y estas plantas salen
digamos que digamos, es como una evolución que surge a partir de las plantas acuáticas, y empiezan a colonizar el suelo, y logran esta colonización al asociarse con hongos acuáticos, y eso en sus raíces, y esa asociación le permite a las plantas poder tener mayor capacidad de exploración, poder empezar a invadir un territorio que era muy seco, muy árido, y bueno, y desde entonces los hongos empezaron a existir sobre la tierra. Empezaron a salir del agua y a existir sobre la tierra acompañando esas plantas y generando fructificaciones grandísimas, ¿sí? Esta imagen es una imagen que es teórica y es de cómo se vería hace 450 millones de años atrás la Tierra, en donde no habrían animales, solamente habrían plantas herbáceas, no habrían árboles, y habrían solo unas estructuras que saldrían de la superficie del suelo como si fueran dedos, y estas estructuras serían de estos fósiles, ¿sí? Esta estructura correspondería a este fósil que se ve acá. Hay una persona acá parada, y esto que se ve sobre la roca es un fósil de un hongo de hace 450 millones de años atrás, que se cree que tendría este aspecto, ¿sí? Desde entonces los hongos nos acompañan, y una vez que el hombre colonizó el planeta y distribuyó, digamos, su humanidad sobre todo el territorio, no solamente en África, no solamente en Europa, no solamente en América, desde ese momento los hongos empezaron a acompañar al hombre. Estas son estatuillas mayas de hace 1500 años atrás, que ilustran cómo ya en esa época nuestros antepasados o los pobladores mayas de las tribus en esos territorios estaban ya relacionados con los hongos y los usaban por ahí, no tanto para la alimentación, sino para rituales, pero estaban vinculados con los hongos, ¿sí? Ya, otros ejemplos también de estatuillas que muestran cómo era la relación de los hongos con el ser humano desde hace miles y miles de años atrás. Por último, uno de los aspectos que también es relevante de los hongos y es muy importante en el día a día y que quizás uno no lo tiene en cuenta, en los bosques diariamente caen árboles, caen ramas secas, enteras, caen, supongamos, un rayo que puede tirar un árbol, o el viento puede arrancar árboles enteros y caer al suelo. Está constantemente cayendo materia orgánica relacionada con lo que es la madera al suelo. Si esa madera no se descompusiera, si esa madera no se degradara, se amontonarían toneladas y toneladas y miles de toneladas en esas áreas boscosas, digamos, el ambiente sería totalmente distinto a lo que nosotros nos vemos, a lo que nosotros vemos hoy, en donde uno, cuando va al bosque, camina sobre suelo. ¿Por qué uno camina sobre suelo y no sobre todas estos restos de madera? Porque hay microorganismos u organismos que degradan la madera. Y la madera, vamos a ver más adelante en el transcurso de este curso, principalmente está constituida por lignina, celulosa y hemicelulosa. De esos tres componentes, la lignina es dificilísimo de degradar. Muy pocos organismos pueden degradar la lignina. Entre ellos, los que más eficiencia tienen en la degradación de la lignina son los hongos que nosotros vamos a cultivar. Entonces, gracias a estos hongos, hoy por hoy, los suelos de los bosques son eso, son suelos y no son montañas y montañas y montañas de madera sin degradar, ¿sí? Gracias a la existencia de los hongos se degrada esta materia orgánica que habitualmente está de manera constante cayendo al suelo, ¿sí? Y se produce el suelo, básicamente, ¿sí? Gracias a estos hongos se logra transformar eso en tierra, en suelo, y se va enriqueciendo en materia orgánica ese suelo, ¿sí? Así como degradan materia orgánica, degradan madera, también los hongos degradan la roca. Y estas fotos de líquenes, ustedes saben que los líquenes que uno ve creciendo en las rocas, estas manchas verdosas o por ahí hay algunas de colores más naranja, como esta que les muestro acá, estos líquenes en realidad son organismos que son una asociación entre un hongo y un alga. El alga es lo que le da el color, lo que te da la cobertura, y hacia abajo, lo que está conectado con digamos, lo que está creciendo sobre la roca es un hongo. Los hongos estos que forman el líquen tienen la capacidad de degradar la roca, de romper, de
digamos con sustancias químicas, degradar y romper la roca. Y después de miles de años, de millones de años, estas rocas se van transformando en suelo. Entonces, en este punto también los hongos son importantes para la producción del suelo a través de la degradación, de la ruptura química de las rocas. ¿Sí? Otro aspecto que les comento acá, este me quedó entre los positivos, pero es un aspecto negativo, es que los hongos en general en nuestra vida o en la vida por ahí agrícola, agropecuaria, son mal vistos. Los hongos generan problemas al agricultor, problemas al productor de materia prima vegetal. Diariamente se pierden grandes cantidades de cosecha afectadas por hongos o cultivos hortícolas, cultivos florícolas, son afectados por hongos patógenos. Entonces, ese también es un aspecto negativo de los hongos. Y acá hay una foto, por ejemplo, de una roya del manzano, anterior había una foto de Eloidio de Lebonibus. Son todos hongos patógenos que afectan y degradan y matan, digamos, cultivos o plantas que tienen un valor agrícola o agronómico. ¿Sí? Acá el carbón del maíz, ¿sí? Esas manchas negras que ven ustedes ahí son de otro hongo que está degradando o está afectando el cultivo del maíz. Bueno, y en este caso lo que les quería mostrar es un caso atípico o un caso raro. Esto que ven ustedes acá, aunque no me lo crean, son mazorcas de maíz, marlos de maíz, ¿sí? Que están afectados por un hongo. Se llama el carbón del maíz. Este hongo crece adentro del grano de maíz y hace que el grano de maíz, cada uno de esos dientes de maíz de la mazorca, se deforme, crezca exageradamente y quede como amorfo, pierda la forma típica de un del diente del grano del maíz, afectando digamos, el fin final del maíz, que es consumirlo, del maíz que se consume para choclo. Pero este maíz, este hongo que afecta al maíz, en otros países, particularmente en México, es muy apreciado porque es consumido como tal. El carbón del maíz se consume, es más, el carbón del maíz se cultiva, se plantan maíces, se infectan con este hongo para luego cosechar estos marlos infectados, estos marlos deformes, en los que crece dentro de cada uno de esos dientes el carbón del maíz. Y estos son cosechados y son comercializados. Inclusive hasta uno puede conseguir en el mercado enlatado, ¿sí? Este hongo, porque realmente se consume mucho. Se dice que es la estrella de los hongos comestibles en México, ¿sí? Y tiene un nombre comercial que es Cuitalcoch. Quizás algunos de ustedes lo hayan conocido, lo hayan visto, lo hayan consumido, inclusive si han tenido la oportunidad de viajar a México. Pero bueno, en este punto lo que les quería comentar y mostrar es que por ahí un hongo que para nosotros como productores de maíz para consumo sería un problema, en otros países todo lo contrario, es algo muy preciado, es algo muy buscado, porque tiene un valor de venta y culturalmente una demanda y un gusto muy elevado por este producto. Bueno, y por último, los hongos los podemos utilizar en distintos platos, ¿sí? Realmente, hoy por hoy, la gastronomía, digamos, los está teniendo cada vez más en cuenta, ¿sí? No solo en la parte del consumo de gírgolas o del champiñón, que es lo más común, sino que se están empezando a conocer otros hongos, como pueden ser el shiitake, como pueden ser las morillas, ¿sí? Y todos esos están enriquecidos por el auge que les está dando la gastronomía al consumo de hongos. No sé si ustedes han visto que tanto en redes sociales como en importantes programas de la televisión, de gastronomía, cada vez más se utilizan hongos. Diariamente es común ver algún chef en la televisión cocinando alguna receta con hongos. Las redes sociales, el Instagram, cada vez más muestran recetas con hongos. Eso sumado al incremento de lo que es la alimentación saludable, el consumo consciente de alimentos que buscan productos de calidad, productos que tengan valores nutricionales elevados. Inclusive muchos de estos hongos son conocidos por tener propiedades medicinales también muy destacadas. Bueno, todo este contexto
¿sí? El tema del veganismo, la comida vegetariana, ¿sí? Vamos a ver más adelante que los hongos tienen un alto contenido de proteínas, tienen fibras dietarias, tienen valores nutricionales muy destacados. Bueno, y este contexto ha hecho que el consumo de hongos cada vez vaya creciendo más, ¿sí? Cada vez vaya creciendo más, en nuestro país particularmente, que no es un hongo que tenga costumbre de consumir hongos, que no es un hongo micófago, no es un país micófago, digamos. Ustedes, por ejemplo, Europa es un país que tiene un consumo per cápita de alrededor de 4 a 6 kilos de hongos por año, y nosotros, en nuestro país, estamos alrededor de los 80 a 100 gramos por habitante por año, que, o sea, a pesar de eso, digamos, es muy auspicioso estos 80 o 100 gramos, porque hace 10 años atrás estábamos en 35 gramos por habitante por año. Es decir, que está habiendo un crecimiento, viene habiendo un crecimiento del consumo de hongos, y un poco está dado por todo esto que les vengo comentando. Bueno, yo hasta acá, lo que sería la introducción de cuestiones generales, mínimamente me gustaría saber si me están escuchando bien, si se escucha cortado o no. Sí, Cristian, se viene oyendo bien y se ve todo claro. Después no sé si querés las preguntas, pero ahí Bueno, quería meter el chivito que se acaba de conectar Carol también, que es el referente del puesto 2, que también está para ser un poco el referente de otros puestos. Y después les vamos a compartir el link a la gente para que sepamos que se va a armar un grupo de WhatsApp para que se queden conectados para hacer la práctica y bueno, las consultas y demás. Así que yo lo bueno, voy a copiar en el chat para que ellos se ingresen ese link y se puedan agregar al grupo de WhatsApp automáticamente cada persona. bárbaro, bárbaro. Hasta acá, digamos, charlamos cuestiones muy generales de los hongos en general. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o hacer alguna consulta. Está abierto, digamos, el micrófono para que lo hagan. Bueno, si no, avanzamos. Para continuar, lo que me gustaría hablar son de algunas cuestiones generales, ya hablando de los hongos comestibles, ¿sí? Únicamente de los hongos comestibles, y de su morfología, su taxonomía y demás. Esto muy simple, muy rápido, por ahí para dejar claro, o no sé si dejar claro, pero para reforzar la idea de que los hongos no son vegetales, ¿sí? Los hongos claramente no son animales, ¿sí? Porque no caminan, porque no tienen boca, porque no tienen ojos y demás. Pero uno podría, en algún caso, llegar a creer que los hongos son un tipo de vegetal, un tipo raro de vegetal, pero no es así. ¿Sí? Realmente los hongos tampoco son vegetales, no son animales ni son vegetales. Son organismos distintos porque tienen características particulares que los diferencian de los vegetales. ¿Sí? Como les demuestro, como les digo yo acá o como escribo yo acá, ¿por qué los confundimos con vegetales? Y por ahí porque son inmóviles, ¿sí? Un vegetal es algo que está plantado en el suelo y no tiene movilidad prácticamente. Y los hongos en ese sentido son iguales, porque producen esporas y uno puede asociar la espora de los hongos con la semilla de las plantas. ¿Sí? Entonces uno puede llegar a pensar que en ese sentido son iguales, pero realmente las esporas, si uno las estudia, se da cuenta que no tienen nada que ver con lo que son las semillas de los vegetales. ¿Sí? Y por otro lado, porque tienen una pared celular. Esto ya es una cuestión más microscópica, pero los hongos tienen pared celular y las plantas también tienen pared celular. Pero la composición de esa pared celular es totalmente distinta, ¿sí? Entonces, esas son cosas que nos van diciendo que realmente tienen diferencias marcadas con los vegetales. Otra diferencia marcada es que los hongos no fotosintetizan, ¿sí? Ustedes saben que los vegetales son verdes, tienen clorofila, y hacen la fotosíntesis para poder producir sus propios alimentos. Los hongos no tienen la capacidad de producir alimentos, no producen. Los hongos, vamos a ver que absorben un alimento, no lo pueden fabricar. La pared celular de los hongos tiene quitina en su composición, que es algo
una estructura química que es más parecida al esqueleto de los insectos. ¿Sí? Los insectos tienen quitina en su esqueleto, en su exoesqueleto. Los hongos en su pared celular también tienen quitina. No tienen celulosa y hemicelulosa como tienen los vegetales. ¿Sí? Por eso yo acá decía que los hongos y los vegetales tienen pared celular, ambos, pero su composición es totalmente distinta. En los hongos la estructura está formada por un compuesto químico que se llama quitina, que es igual a el de los insectos, y no tiene nada que ver con la pared celular, con las características de la pared celular de los vegetales. Y otra cosa importante que diferencia a los hongos de los vegetales es que los hongos cuando crecen, cuando en su metabolismo, guardan o almacenan sustancias de reserva, bajo una forma distinta que los vegetales. ¿Sí? Los vegetales cuando hacen la fotosíntesis, con esa fotosíntesis producen azúcares, y con esos azúcares son transformados en cosas más complejas que en definitiva toman la forma de almidón. ¿Sí? Esa es una palabra que por ahí les resulta un poco más conocida. La forma de almacenar la energía que producen los vegetales a través de la fotosíntesis es mediante la producción de almidón. Ese almidón es el que guardan en las células y después lo van consumiendo. Los hongos también producen energía, no a través de la fotosíntesis, sino a través de otro metabolismo, pero la energía que producen no la van a transformar en almidón, sino que la van a transformar en glucógeno, que es una sustancia distinta al almidón y que es la misma sustancia que nosotros como seres humanos y la mayoría de los animales usan para guardar sus reservas energéticas. ¿Sí? Entonces, en este punto, los hongos por ahí se parecen más a los animales y a nosotros porque usan la misma fuente de almacenamiento de energía y no se parecen a los vegetales porque no usan almidón, usan glucógeno. ¿Sí? Entonces, todas estas cuestiones son aspectos que nos muestran que los hongos son un reino distinto. Tenemos el reino Animalia, que es el reino de los animales, el reino Plantae, que es el reino de las plantas, y tenemos el reino Fungi, que es el reino de los hongos. ¿Sí? Entonces, básicamente esta diapositiva es simplemente para reforzar el hecho de que los hongos no son plantas, que son un reino aparte. Bueno, ahora vamos a hablar de los nombres de los hongos y de los nombres del hongo que nosotros vamos a estudiar. Seguramente la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de las gírgolas, que es el hongo que nosotros vamos a estudiar acá. O quizás alguno de ustedes haya escuchado hablar de Pleurotus y no sabe si son cosas distintas o si es lo mismo. Bueno, con estas diapositivas lo que intento es explicar un poco esto. Existe por un lado lo que se llaman nombres comunes, ¿sí? Y gírgola es el nombre común del hongo que nosotros vamos a aprender a producir, ¿sí? En Argentina se le dice gírgola a ese hongo, pero es un nombre nuestro, impuesto o utilizado por nosotros. Si nosotros vamos a Colombia, por ejemplo, y pedimos en alguna verdulería, tiene 200 gramos de gírgolas, seguramente nos van a mirar y no van a entender nada, porque en Colombia el nombre común que utilizan para este mismo hongo es orellana, ¿sí? Y así, en distintos lugares, el hongo puede ir teniendo distintos nombres comunes que son típicos de cada uno de los lugares en los que estamos recorriendo. ¿Sí? En Chile le dicen callampa ostra, o en España le dicen zeta. Hay distintos tipos de nombres comunes. Por otro lado tenemos el nombre científico. ¿Sí? Para el hongo que nosotros vamos a estudiar, el nombre científico es Pleurotus. Pleurotus ostreatus generalmente. Hay muchos Pleurotus, ¿sí? Pleurotus ostreatus, Pleurotus ajorcajuu, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus citrinopiliatus. Son nombres científicos que siempre se escriben en latín, ¿sí? Y que son generales en todo el planeta. Si yo voy nuevamente a Colombia y hablando con un productor, menciono el hongo Pleurotus ostreatus, por ejemplo, ese productor me va a entender de qué estoy hablando. Porque los nombres científicos son mundiales, ¿sí? Son únicos en el planeta. Inclusive si yo fuera a China o a Corea o a algún lugar en donde el idioma sea muy distinto, casi inentendible para nosotros, uno con el nombre científico puede hacerse entender siempre y cuando esté en un medio en el que se trabaje con ese tipo de temática. ¿Sí? En este caso estamos hablando de
los hongos comestibles. Si uno pudiera ir a China, Corea, por ejemplo, y en un ambiente en donde hayan productores de hongos, mencionar Pleurotus, cualquiera de los que les dije, y van a saber que se están refiriendo a este hongo comestible, ¿sí? Para el caso del champiñón, ¿sí? Esto ya a título de ejemplo, el nombre científico es Agaricus bisporus, que es lo que ustedes están viendo acá. Para el caso del shiitake, otro hongo muy cultivado a nivel mundial, el nombre científico es Lentinula edodes. Pero bueno, estos dos últimos, el de champiñón y el de shiitake, son a modo de ejemplo. A nosotros nos interesa tener claro que el hongo que nosotros vamos a estudiar se llama Pleurotus. Muy probablemente trabajemos con Pleurotus ostreatus, hay otros Pleurotus, ¿sí? Y el nombre común en Argentina de Pleurotus es gírgola. Por último, las gírgolas o los Pleurotus pueden tener distintas cepas. Esto sería el equivalente a las variedades. Uno tiene, por ejemplo, distintas variedades de manzanas. Dentro de las manzanas rojas, por ejemplo, no sé, Granny Smith, las Chañar, hay distintas variedades. O dentro de los tomates podemos tener distintas variedades, como puede ser el tomate platense, el tomate perita, el tomate redondo. Bueno, para los hongos ocurre lo mismo. Dentro de Pleurotus ostreatus, refiriéndome con el nombre científico, podemos tener distintas cepas, que sería el equivalente a decir distintas variedades. O dentro de gírgolas, refiriéndome con el nombre común, vamos a tener distintas cepas de gírgolas, que son distintas variedades. Estas cepas se nombran con códigos. Generalmente los laboratorios son los que tienen guardadas estas cepas y son los que asignan nombres a las cepas, ¿sí? Y cada laboratorio tiene su forma de asignar nombres, su nomenclatura, ¿sí? Entonces acá vemos una nomenclatura que utiliza un laboratorio en donde les pone A02, A01, B05, B19, y abajo otra nomenclatura que utiliza otro laboratorio. A modo de ejemplo, ¿sí? Generalmente son códigos, números, letras, que van a ir identificando distintas cepas. Y distintas cepas se diferencian. ¿Por qué hay distintas cepas? Digamos que hay distintas cepas porque dentro de las gírgolas podemos tener gírgolas más claras, gírgolas más oscuras, gírgolas que fructifican a una temperatura, gírgolas que fructifican a otra temperatura, algunas que producen más, otras producen menos. Bueno, hay distintas características dentro de las gírgolas que van a hacer que cada una de esas características conforme una variedad. ¿Sí? Que en realidad, para ser correcto, el término aplicado a los hongos es una cepa, ¿sí? Una gírgola puede tener distintas cepas, ¿sí? O puede uno decir que un Pleurotus ostreatus puede tener distintas cepas, ¿sí? Avanzamos. Cualquier cosa que no se entienda y que me quieran interrumpir, no hay ningún problema, ¿sí? Pueden liberar el micrófono y intervenir, no hay problema. En este punto, lo que les quiero mencionar es algunos datos de producción mundial y nacional y más regional, ¿sí? Antes de ir directamente a los números, decirles que realmente es muy difícil conseguir información relacionada con los volúmenes de producción. No hay estadísticas, no hay estudios sistemáticos que nos permitan a nosotros ir llevando un avance real de la producción de hongos, tanto de la producción como del consumo, ¿sí? Entonces, lamentablemente tenemos que referirnos a bibliografía muy vieja, en estudios que se hicieron hace muchos años atrás, o tomarnos el atrevimiento de deducir, deducir o calcular, estimar datos con cierta probabilidad de error, sobre la base de pequeñas fuentes aisladas y demás. Entonces, para no caer en eso, yo lo que les presento son información de estudios reales hechos a nivel mundial, ¿sí? En donde se ve que a nivel mundial, en el 97, la producción alcanzó más de 6 millones de toneladas de hongos comestibles cultivables, y dentro de esos 6 millones de toneladas, los 3 hongos que más se produjeron fueron el champiñón, el shiitake y las gírgolas. Desde ese momento, desde el 97 a hoy, ha sucedido algo interesante a nivel mundial con estos 3 hongos. Y es que ese ranking, en donde tenemos en primer puesto al champiñón, en segundo puesto al shiitake y en tercer puesto a las gírgolas, ese ranking ha cambiado, ¿sí? Y hoy por hoy el champiñón está casi en el tercer puesto, ¿sí? Está en primer puesto el shiitake,
dado que se produce mayoritariamente en Asia, China, Corea, Japón, y como todo lo que se produce en Asia es, digamos, una producción muy importante a nivel mundial, entonces hoy por hoy está liderando el primer puesto de volumen de producción mundial el shiitake. Y le sigue muy de cerca el segundo puesto entre gírgolas y champiñón. Quiero decir esto, que el champiñón está perdiendo posicionamientos, y tanto gírgolas como shiitake a nivel mundial están creciendo. La balanza comercial se está inclinando hacia ellos. Para lo que a nosotros nos interesa es saber que cada vez se produce más gírgola y cada vez se consume más gírgola a nivel mundial. En Argentina tenemos un dato de una producción mundial nacional que llegó a las 1.500 toneladas en el año 2000. De esa época a ahora se dice que ha venido creciendo el cultivo de hongos con una tasa del 6% anual. ¿Sí? 6% anual es el crecimiento nacional de la tasa de crecimiento nacional de la producción de hongos. ¿Sí? Otra cosa importante a tener en cuenta es que en el 2000, en el momento en el que se hizo el relevamiento de 1.500 toneladas, prácticamente todo era champiñón, no había otro hongo. ¿Sí? En esa época, desde esa época a hoy, luego de más de 20 años, ha cambiado totalmente el conocimiento de los hongos, del consumo de hongos y la producción. ¿Sí? Digamos que en el año 2000 se hablaba de consumo de hongos, o uno diariamente o cotidianamente hablaba de comí hongos o comí un plato con hongos. No se distinguía del champiñón, de las gírgolas o del shiitake o de cualquier otro hongo. Hoy por hoy, cada vez se está educando más al consumidor, o el consumidor está cada vez más instruido respecto de saber identificar los hongos y saber qué comió. No es lo mismo comer una gírgola que comer un champiñón, que comer un shiitake, y que hoy por hoy el consumidor final pueda diferenciar eso, habla de el crecimiento, la evolución que ha venido teniendo la demanda de este producto, ¿sí? No solamente en cantidad, con el 6% anual que les estoy diciendo de crecimiento nacional, sino también en diversidad o en digamos, en demanda diversa. En Neuquén particularmente hay un dato del 2020 en donde se llegaron a producir 35 toneladas de gírgolas, ¿sí? Ustedes saben que el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, Patagonia Norte, es un lugar que se caracteriza por, o se caracterizaba, no, vamos a decir se caracteriza todavía por el cultivo de hongos, gírgolas, sobre troncos, ¿sí? Hace muchos años, por allá por los años 90, 1990, 1995, como iniciativa de la doctora Silvia Blumenfer, acá en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, se empezó a instalar la producción de gírgolas sobre troncos, ¿sí? De ese entonces, ahora mayoritariamente copó la producción bajo este sistema de producción, dado que hay muchos troncos en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, zona de chacra, en donde la madera de álamo es algo muy común de encontrar, muy fácil de conseguir, y eso hizo que la producción de gírgolas bajo este sistema se multiplicara rápidamente y llegó al punto que nacionalmente se conoció y se conoce todavía esta zona como la zona de producción de gírgolas sobre troncos. En el resto del país, las gírgolas, salvo en algunos lugares puntuales, se producen sobre sustrato, no se producen gírgolas sobre troncos. Es algo que típico de nuestra zona y que está identificado como tal. Si bien hoy por hoy la producción bajo otros sistemas, como es la producción de hongos sobre sustrato, está tomando cada vez más relevancia. En ese sentido es que esa producción de esos 35 toneladas en el valle, en Neuquén y Río Negro, fue de exclusivamente el 100% de gírgolas. No se producen champiñones acá. ¿Sí? En el valle de Río Negro y Neuquén no se producen champiñones. Así que bueno, es un poco para tener una noción de lo que es la producción. Y por último vamos a hablar del consumo, ¿sí? El consumo de gírgolas. Para tener una idea, me gusta siempre relacionarlo con lo que es el consumo de carne y el consumo de harinas en Argentina. ¿Sí? Nosotros somos un país que tiene un gran consumo de carne, alrededor de 63 kilos por habitante por año.
y de harinas alrededor de 70 kilos, 77 kilos por habitante por año. Mientras que el consumo de gírgolas ha venido creciendo para llegar a los 80 gramos, ¿sí? Hoy por hoy estamos entre 80, 90, quizás 95 gramos, dependiendo de las regiones y de los lugares y de la disponibilidad también digamos, de la oferta de hongos, puede llegar a los 95 gramos por habitante por año. O sea, fíjense, comparado con otros alimentos más comunes, como son las harinas y la carne, qué poco consumo que tenemos de hongos. Y más, ese dato viejo, más si lo comparamos con el consumo de carne en Europa. ¿Sí? Consumo de carne en Europa que es de alrededor de 4 a 10 kilogramos por habitante por año. Bueno, ahora vamos a entrar ya de lleno en lo que es el ciclo productivo de los hongos. A ver qué hora es. 5:30, vamos a avanzar unos minutitos más, si te parece, Ceci, y vamos a hacer un pequeño descanso. Para empezar a hablar de la producción de hongos sobre troncos, es importante que se diferencien dos estados de los hongos, ¿sí? Lo que nosotros vamos a denominar estado vegetativo y lo que nosotros vamos a denominar estado reproductivo. Durante el estado vegetativo, los hongos, las gírgolas, van a dedicarse a crecer en un sustrato, en un medio, en nuestro caso en particular, vamos a hablar de que el hongo va a estar creciendo dentro del tronco, ¿sí? Lo va a estar degradando y va a estar absorbiendo nutrientes que están dentro del tronco, ¿sí? Y además se va a ocupar de invadir el espacio, invadir el nicho que está dentro del cual está creciendo. Estamos hablando del tronco. Eso va a ser durante el estado vegetativo. Cuando el hongo no esté en estado vegetativo y esté en otro estado, esté en el estado reproductivo, ¿sí? En ese momento lo que va a estar haciendo el hongo es produciendo sus cuerpos fructíferos, sus propios órganos de reproducción, que es en definitiva lo que nosotros vamos a cosechar y vamos a consumir. Durante el estado reproductivo, entonces el hongo deja de degradar la madera, deja de alimentarse del tronco y empieza a producir los frutos, los cuerpos fructíferos. Aparecen los primordios, que son como pequeños honguitos, y estos primordios empiezan a desarrollarse hasta el punto del desarrollo máximo, que es el momento en el que libera las esporas, ¿sí? Entonces, los hongos siempre están pasando por estos dos estados, o están en el estado vegetativo o están en el estado reproductivo, ¿sí? Para que el hongo pase de un estado al otro, tiene que darse un fenómeno de inducción. Vamos a ver, para nosotros como productores, que este fenómeno de inducción es muy importante, porque si la inducción se da bien, digamos, la producción va a ser buena. La diferenciación de tejidos, la aparición de primordios y el desarrollo de los frutos, como dice acá, va a ser muy buena si la inducción es buena. Esta inducción, que ya vamos a ver cómo la damos, es la que determina una buena producción. Bueno, hasta acá vamos a hacer un pequeño descanso. Si quieren tomar algo fresco, tomar unos mates, descansar un poquito, yo les diría que en 15 minutos, 6 menos 10, podemos retomar. ¿Parece, Ceci? Tenés muteado, Cecilia, no te escucho. Ahora sí, perfecto, está perfecto. Son 17:35, eso, 18, o sea, menos 10, nos vemos. Mientras tanto, yo ahí le fui compartiendo el grupo para que el que quiera ya ir ingresándose al grupo de WhatsApp, yo previendo que en algún momento se nos corte nuestra conexión con el Sensei. Bárbaro, 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 estuviste bien ahí. Sí, sí, sí. Bien. Así que bueno. Bárbaro, nos juntamos entonces en 15 minutos, ¿sí? Perfecto. Menos 10. Bárbaro. Como les decía, nosotros vamos a tener que poder identificar o saber identificar estos dos estados del hongo, ¿sí? El estado reproductivo y el estado vegetativo.
Y es importante que sepan entonces, cuando ustedes ven un hongo, un cuerpo del hongo, vamos a ver que el hongo está conformado por varias partes, poder decir en qué estado se encuentra, poder identificar las partes del hongo en ese estado, ¿sí? Entonces, vamos a mencionar brevemente la morfología, que son las partes del hongo en cada uno de sus dos estados. Dentro del estado vegetativo, ¿sí?, que es el estado en el que el hongo lo único que hace es crecer dentro del tronco y degradarlo, dentro de ese estado vamos a ver que hay estructuras microscópicas, que son típicas de ese estado, y que por ser microscópicas uno las podría ver únicamente con una lupa o con un microscopio. Hay dos estructuras características, una se llaman hifa y otra se llaman fíbulas. Ahora vamos a ver imagen de cada una de estas. Mientras que a simple vista y sin el uso de un microscopio, uno puede ver dos tipos de estructuras. Puede ver el micelio y puede ver los rizomorfos. Ahora vamos a ver también ilustraciones, fotos de estas dos estructuras que uno puede ver, ¿sí? En total, estas 4 estructuras son estructuras que están, digamos que son características o típicas del estado vegetativo, ¿sí? Valga la redundancia, que es el estado cuando el hongo está degradando la madera. Cuando está creciendo la madera, el cuerpo del hongo va a mostrar estas formas, ¿sí?, o estas estructuras: fíbulas, hifas, micelios o rizomorfos. Vamos a ver fotos de cada uno de ellos. ¿Qué es una hifa? Hifa es como un pequeño cordoncito, ¿sí? Acá lo que estamos viendo es un esquema, un dibujo de hifas ramificadas, ¿sí? Cada uno de estos cordoncitos, cada una de estas líneas, se denomina hifa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de hifas, nos estamos refiriendo a un cordoncito de esto. Esta es una hifa, esta es otra hifa. Todas estas que vemos acá son hifas ramificadas, ¿sí? Si nosotros lo pudiéramos ver en un microscopio, veríamos algo así, ¿sí? Esta es una foto de microscopio en donde vemos estos pequeños cordoncitos como cañitos, son muy finitos, son microscópicos, hay que poder verlos con un microscopio, ¿sí? Y este en particular que cruza por acá por el medio es una hifa de Pleurotus. ¿Cómo sé que es de Pleurotus? Porque esta hifa tiene unas divisiones acá, cada tanto, que se llaman tabiques y que son típicas de Pleurotus. Pero bueno, eso es ilustrativo. Lo que a mí me interesa es que puedan, digamos, tener conocimiento de que cuando uno habla de hifas, está hablando de algo que a simple vista no puede ver, está hablando de algo que es microscópico y que es como pequeños cordoncitos que se van a ir subdividiendo. Acá tenemos una sola hifa, una hifa solitaria, teñida de celeste, ¿sí?, que es una hifa de gírgolas, es una hifa de Pleurotus, que tiene, si ustedes afinan el ojo, van a ver acá como unos redondelitos, uno acá y otro acá. Son como dos puentecitos que conectan un lado con el otro de la hifa. Si nosotros pudiéramos ampliar todavía más esta imagen, veríamos que justo acá entre medio de esto hay un tabique, como los que veíamos en la foto anterior, ¿sí? Y lo mismo acá, justo acá, en el medio de este como chichoncito, podríamos decir, hay un tabique. Este chichoncito, que en realidad es un conducto, conecta el contenido que hay de este lado, de la hifa, a través del tabique, con el contenido del otro lado. Esta estructura se llaman fíbulas, ¿sí?, y las vamos a encontrar en el estado vegetativo, en el crecimiento de Pleurotus. Acá tienen otra imagen más cerca de una fíbula. Simplemente para que puedan tener una imagen, una idea visual de lo que son estas dos cosas. Las hifas, cuando hablamos de hifa, estamos hablando de este cordón. Cuando hablamos de fíbula, estamos hablando de este ganchito que se hace, que une lo que hay, acá hay un tabique, una división, lo que hay de este lado de la hifa con lo que hay de este otro lado de la hifa. Tienen funciones fisiológicas y demás, pero eso no es relevante en este punto. A mí lo único que me interesa, les vuelvo a repetir, es que cuando escuchen o lean cualquiera de estos dos términos, hifas o fíbulas, que son términos que se mencionan normalmente en la literatura
que uno puede leer para conocer más del cultivo de hongos, bueno, sepan a qué se refieren estos dos términos. Y sepan que están presentes cuando hablamos de estado vegetativo. Y en estado vegetativo, pero sin el uso de un microscopio, ¿qué vemos? Bueno, vamos a poder ver lo que denominamos micelio, ¿sí? ¿Qué es el micelio? Es el encadenamiento o la subdivisión, la ramificación de estas hifas, que vistas a simple vista, sin el uso de un microscopio, se ven de color blanco, ¿sí? Esto que ven ustedes acá, son unos tubos especiales parecidos a tubos de ensayo, en donde adentro se pueden poner distintas cosas. En este caso hay viruta de álamo, en este de acá arriba, y el hongo crece, se hace crecer acá para investigarlo, para estudiarlo, crece desde esta punta hacia acá. Lo que yo les quiero mostrar con esta imagen es que este color blanco que ustedes ven acá es del micelio, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a micelio, cuando usamos el término micelio, nos estamos refiriendo a algo que uno puede ver a simple vista, sin el uso de lupa ni microscopio, algo que es de color blanco, particularmente para las gírgolas de color blanco, que está creciendo sobre un sustrato. Puede ser en este caso lo que tenemos adentro del tubo, que son virutas de álamo o de cualquier otro material. Puede ser en este caso el micelio creciendo en una placa de Petri, como la misma que les mostraba hoy cuando les hablaba de la obtención de la penicilina, de la placa de Alexander Fleming. Bueno, esta es una placa igual, que tiene en su fondo una especie de gelatina con nutrientes para que el hongo pueda crecer. Bueno, esta imagen es simplemente para mostrar este crecimiento de color blanco, que es lo que nosotros denominamos micelio, ¿sí? Siempre que hablamos de micelio nos referimos a esto que uno ve a simple vista, y que uno de por sí ya sabe, porque es lo que les vengo explicando, que en realidad el micelio es una ramificación microscópica de hifas. Muchas hifas entrelazadas y ramificadas van a hacer que a simple vista, sin el uso de microscopio, uno pueda ver el micelio de color blanco. Acá fotos de micelio ya creciendo en tronco. Vamos a ver que una de las técnicas de producción o una de las formas de producción es el embolsado de los troncos, que se pueden hacer con bolsas transparentes, con bolsas negras. Bueno, ya lo vamos a ver eso. Acá, sencillamente, quiero que nos detengamos a ver este color blanco y tener claro que acá nos referimos a el micelio creciendo sobre el tronco, o el micelio que vemos bajo la bolsa de nylon, de polietileno, ¿sí? Es el término para la ramificación microscópica de las hifas, y es lo que aparece cuando estamos en el estado vegetativo, ¿sí? Acá el hongo está en estado vegetativo, está ocupándose de degradar ese tronco, de invadirlo, de crecer en él. Más fotos de troncos con micelio, más fotos de troncos con micelio. Por último, hay una estructura que uno podría llegar a ver creciendo sobre los troncos y que es importante que logren identificarla o que estén atentos. Por ahí no es tan fácil identificarlo, pero uno como productor de hongos sobre troncos tiene que estar atento a poder detectarla, ¿sí? Cuando uno lo vea por primera vez, no es algo que habitualmente ocurra, pero si alguna vez les ocurre y logran verlo por primera vez, luego ya va a ser más fácil que lo puedan volver a encontrar. Me refiero a una estructura que hace el mismo micelio, el micelio blanco, que se transforma como en cordones más gruesos. Es como que mucho micelio se une todo conformando un cordón más grueso y blanco, ¿sí? Y ese tipo de estructura se denomina micelio rizomórfico, por tener una estructura similar a lo que son los rizomorfos, ¿sí? Esto que ustedes ven acá en la imagen de la izquierda son rizomorfos, que parecen raíces de un árbol, tienen el grosor de un dedo, de color oscuro, pero en realidad es un hongo en particular que produce rizomorfos. Se llama Almiliaria meya, y ese hongo, digamos, genera grandes pérdidas en el ámbito forestal en Estados Unidos. Es un hongo muy grave, muy preocupante su presencia en la industria forestal en Estados Unidos.
Bueno, ese hongo en particular forma una estructura que se llama rizomorfo y que son estos cordones gruesos, negros, del tamaño de un dedo o un poquito menos del diámetro. ¿Y por qué les comento esto? Porque cuando nosotros en nuestro cultivo vemos este micelio rizomórfico, toma ese nombre porque tiene cierto parecido con los rizomorfos de Armillaria meya. Si bien el micelio rizomórfico que nosotros vamos a ver en nuestras gírgolas o en el micelio de nuestras gírgolas, es un encordonamiento mucho más fino, ¿sí? A ver, del tamaño, por ejemplo, de un hilo de algodón, un poco más grande, más grueso que un hilo de coser, no tan grueso como un hilo de albañil, por ejemplo. Estamos hablando de 1 milímetro, o en algún caso 1,5 milímetros de diámetro. Son cordones que claramente se distinguen del micelio blanco este que ustedes ven acá, ¿sí? En donde no hay ninguna estructura que parezca un cordón, es una masa blanca, toda pareja que va creciendo, ¿sí? Lo mismo acá, una masa blanca, toda pareja que se va extendiendo. Yo en este caso lo que les estoy hablando es que este micelio, ¿sí? Se transforma se transforma como un cordón y se empieza a estirar como pequeños cordoncitos, finitos, como les decía, del tamaño de 1 milímetro, un poquito más. ¿Sí? Ese micelio se llama micelio rizomórfico, porque se parece a los rizomorfos que produce Armillaria. Bien, ¿por qué es importante que ustedes puedan identificar el micelio rizomórfico? Porque ese micelio se produce cuando los troncos están secos. Generalmente es cuando hay, en general es cuando hay estrés, cuando al hongo le está faltando agua, algo o nutrientes, y toma la decisión de irse, ¿sí? Es la forma que tiene las gírgolas, nuestro hongo, de alejarse de ese lugar, de ese nicho ecológico. Estamos hablando del tronco como tal, ¿sí? Al no tener, por ejemplo, al estar muy seco ese tronco, o al estar ya muy degradado, serían los dos casos, en nuestro, digamos, parte de lo que tiene que ver con el sistema productivo, nos interesa detectar si el tronco está muy seco, pero en general aplica a los dos, un tronco muy seco o un tronco muy degradado. Vamos a ver que el micelio de las gírgolas o de Pleurotus empieza a crecer de esta manera, ¿sí? Con este crecimiento rizomórfico, como formando cordoncitos, ¿sí? Y ahí nos va a estar, desde el punto de vista de la práctica, y lo vamos a ver más adelante, indicando la falta de humedad, ¿sí? Así que bueno, esta es la última estructura que podemos encontrar siempre hablando de lo que es el estado vegetativo, ¿sí? Repasando, hablamos de que en estado vegetativo podemos ver fíbulas y podemos ver hifas, pero para poder verlas esas hay que tener un microscopio o una lupa. Las otras estructuras que podemos ver en estado vegetativo es micelio o micelio rizomórfico, ¿sí? Que eso sí lo podemos ver a simple vista. Acá una foto del micelio rizomórfico, ¿sí? Entonces estos son los cordoncitos que yo les hablaba. Bueno, en el otro estado, en el estado reproductivo, también hay formas, estructuras características de ese estado, y que es importante que las distingamos y tengamos claro que en ese momento se desarrollan, ¿sí? Y no son ni más ni menos que las estructuras que están asociadas al cuerpo fructífero que nosotros vamos a cosechar, ¿sí? Al carpóforo se dice. Estas estructuras son el sombrero del hongo o pilio, ¿sí? Son la forma de denominarlo, por ahí en la literatura lo van a encontrar como pilio. La parte de abajo del sombrero, ahora vamos a ver imágenes, ¿no? Pero la parte de abajo, que es donde están una estructura que se denomina laminilla, o también se puede encontrar bajo el nombre de himenióforo, laminillas o himenióforo, ¿sí? Y por último, el pie de la fructificación, el pie del carpóforo, ¿sí? Que también se puede denominar o pueden encontrarlo en la literatura bajo el nombre de estípite. Todas esas tres estructuras, vamos a decir, sombrero, laminilla y pie, son estructuras que uno las puede ver a simple vista, las identifica, puede visualizarlas y claramente definir: esto es el sombrero, esto es el pie del hongo, estas son las laminillas del hongo. Hay otras estructuras, así como para el caso vegetativo, para el estado vegetativo, también lo hay para el estado reproductivo, que son los basidios y las basidioesporas, ¿sí? Estas dos estructuras son típicas del estado reproductivo y las vamos a poder ver únicamente con microscopio.
tienen su importancia también desde el punto de vista agronómico, desde el punto de vista de la producción, por eso se las menciono. Y ahora cuando veamos fotos vamos a entrar en ese aspecto. Así que ahora una pequeña imagen para primero identificar qué es el pilio o sombrero, es la parte de arriba de la fructificación. Les pido disculpas porque, digamos, este esquema no cumple exactamente con las características o con la forma típica de una gírgola, pero bueno, nos sirve para poder identificar la ubicación de estas tres partes que les acabo de mencionar. ¿Sí? Por un lado les decía el pilio o sombrero, que es la parte superior. Acá abajo es donde se encuentran las laminillas, o himenio, himenióforo, acá abajo. Y después tenemos el pie, que se denomina pie o estípite. Para el caso de las gírgolas, este pie no va a estar centrado, no va a estar puesto al medio del sombrero y con un crecimiento vertical. Generalmente está hacia un costado, es excéntrico y tiene un crecimiento, digamos, algo horizontal, entre horizontal y vertical, ¿sí? No es bien erecto como este. Acá abajo también en las laminillas vamos a encontrar las esporas. Acá identificando las mismas partes, pero ya en una foto real de una gírgola, tomada desde abajo, donde se ven claramente y en primer plano las laminillas o el himenio, ¿sí? Y también podemos ver que el pie no está acá al centro de la gírgola, sino que está a un costado, es excéntrico. Por eso este hongo se denomina también hongo de repisa u hongo ostra. Ese crecimiento, digamos, excéntrico del pie es lo que le da la forma esta como de ostra, valga la redundancia, o parecido a una repisa, ¿sí? Porque crece como en estantería. Otra cosa que podemos ver acá es el borde del pilio, ¿sí? El borde del sombrero, que digamos, el pleno del pilio o el pleno del sombrero va a estar justamente del lado de atrás de la foto, la parte de arriba del sombrero. Pero acá vemos el borde que está enrollado hacia adentro, y eso es importante también porque después cuando veamos la parte de punto óptima de cosecha, les vamos a entender, o les voy a explicar con más detalle, que el hongo en realidad está todo, cuando es un primordio, está enrollado hacia adentro, ¿sí? Todo ese borde, este borde que ustedes ven acá, es el pilio que está enrollado hacia adentro, ¿sí? Y a medida que va creciendo, se va desarrollando. Bueno. Por último, me quedan las estructuras microscópicas que uno puede ver durante el estado reproductivo. Y estas estructuras microscópicas, ya como veíamos en el primer esquemita que les marqué, las vamos a encontrar acá abajo, ¿sí? Del lado de las laminillas, adentro de las laminillas. Si nosotros hiciéramos un corte de este fruto, que está con las laminillas hacia arriba, ¿sí? Estos son dos frutos, uno con las laminillas hacia abajo y otro con las laminillas hacia arriba. Si hiciéramos un corte y lo miráramos, ese corte en este sentido, en esta dirección, de forma, digamos, transversal, veríamos una estructura como esta, ¿sí? Este es el sombrero, la parte carnosa, la parte de la superficie del pilio o del sombrero, y las laminillas que quedarían con el corte transversal, quedarían con este aspecto, como si fuera un peine. Si nosotros ampliáramos, veríamos que en las paredes de cada una de ellas, estas son las laminillas, crecen como unos pequeños deditos chiquititos hacia adentro, de ambos lados, ¿sí? Por ahí no tan ordenaditos como estoy mostrándole yo acá en el esquema, ¿sí? Pero hay crecimiento de estos pequeños como gotas de agua o como dedos hacia los costados. Esto ya es a nivel microscópico, ¿sí? Para poder ver esto, que yo les esquematice acá, hay que tener un microscopio. Y si no, uno tomara uno de esos deditos y lo ampliara todavía más, vería esto. Vería que cada uno de estos son dedos, ¿no? Estos deditos, en realidad se llaman basidios. Cada uno de estos basidios, en su extremo, tiene 4 pequeñas esporas. 4 basidioesporas, se denominan así. ¿Sí? Y esto sería un esquema, un resumen de las partes, digamos, de la ubicación de las basidioesporas.
en donde en la parte de las laminillas, en el lado de adentro y ya microscópicamente, vamos a ver este crecimiento que es como un dedo o como una estructura saliente, en cuyo extremo hay 4 esporas. Esto es el basidio, y estas 4 son las 4 basidiosporas. Y ahí tenemos fotos reales de basidios con sus basidiosporas de Pleurotus, como se ven con el microscopio. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes conozcan, estas son fotos de esporas sueltas, que ustedes conozcan la existencia de las esporas, básicamente? Después, el hecho de dónde se producen y demás es información general. Pero el hecho de la existencia de las esporas, de la producción y la liberación de las esporas, va a estar relacionada con el punto de madurez de los hongos, ¿sí? Los cuerpos fructíferos tienen la razón de ser, es la de producir esporas, ¿sí? Vamos a ver más adelante que cuando el hongo, los primordios son pequeños, los hongos son recién nacidos o contienen recién diferenciados y están empezando a desarrollarse, están muy enrollados hacia adentro, muy en esta posición. Y acá adentro, abajo, es donde están las laminillas con los basidios y las basidiosporas, que en ese momento todavía están inmaduras. Entonces, esa posición del cuerpo fructífero es una posición de protección, ¿sí? De protección de las esporas. A medida que va creciendo el hongo, vamos a ir viendo que en realidad va tomando la disposición de exponer las esporas en vez de protegerlas. Y eso va a estar relacionado con la madurez y con el punto óptimo de cosecha, ¿sí? Por eso es importante conocerle las esporas y cómo es su producción y dónde se producen y por qué. Bueno, esto es algo ilustrativo que si ustedes quieren pueden obtener esporas de los hongos que ustedes cosechen. Y este es un método para obtener las esporas, para obtener lo que se denomina la esporada de los hongos, que es algo bastante habitual de conocer o de ver hoy por hoy en Internet, la comercialización de esporadas, pero desde el punto de vista productivo está bueno digamos, la presentación de la obtención de esporadas para dejar claro que no es algo que tenga implicancia productiva, o no es algo que tenga un uso o una utilidad desde el punto de vista de la producción de gírgolas, ¿sí? Los individuos o los hongos, uno con estas esporadas puede obtener hongos, puede multiplicar las gírgolas y obtener otras gírgolas, pero es esas gírgolas que se obtengan a partir de las esporadas van a tener variabilidad genética, van a tener modificaciones que pueden ser más marcadas o menos marcadas, en algunos casos imperceptibles o en algunos casos un poco más graves. Pueden ser, digamos, variaciones genéticas que pueden estar relacionadas con disminución de los rendimientos, con disminución del tamaño, con disminución de la habilidad para competir frente a otros hongos. Bueno, hay un sinnúmero de características que pueden verse modificadas cuando uno utiliza esporas de este tipo para multiplicar los hongos para el sistema productivo. Por eso nosotros, cuando producimos hongos, en el cultivo de hongos, nunca usamos esporas. Vamos a ver más adelante que lo que nosotros usamos es micelio del hongo que uno multiplica, ¿sí? Es micelio del hongo que está creciendo sobre algún tipo de grano, puede ser granos de cereales. Pero bueno, en este punto, y como estábamos hablando de esporas, y el tema de las esporadas es algo que es bastante, digamos, que está bastante en boga, les quería comentar cómo era el método de obtención de las esporas, que no es ni más ni menos que cortar un fruto, en el caso de las gírgolas, una gírgola, ponerla sobre un papel blanco o sobre un papel negro, ahí depende del color de las esporas, hay esporas que son más claras y por ahí resaltan más sobre un papel oscuro, y esporas que son más oscuras y resaltan más sobre un papel claro. Se las tapa y se pone adentro, digamos, del recipiente o lo que estemos utilizando para tapar, un algodón con agua, un algodón que le provea humedad, y con eso es suficiente para que el hongo termine de madurar las esporas que tiene en sus laminillas, sobre sus basidios, y esas esporas, una vez maduras, las suelta, las libera, es como que las larga explosivamente, digamos algo visualizado microscópicamente, ¿sí? Las larga de esa manera y quedan depositadas sobre el papel, produciendo sellos, sellos de esporadas de este tipo. ¿Sí? Pero bueno, básicamente es simplemente eso, digamos, cómo obtener sellos de esporada, pero no las esporas, les vuelvo a repetir, no las vamos a utilizar para producir, no entran en el ciclo productivo,
nosotros para sembrar nuestros troncos vamos a usar micelio. Bueno, este es el ciclo biológico, el ciclo biológico de los hongos y de las gírgolas y otros hongos que comparten el mismo ciclo, ¿sí? Tiene, digamos, como partida, podemos arrancar desde acá, que esto sería la liberación de las esporas. Vamos a ver que los hongos liberan dos tipos de esporas, una espora femenina y una espora masculina, o podemos decir una espora negativa y una espora positiva. Estas esporas van a germinar, van a producir un micelio que es, o más que un micelio en realidad van a producir hifas, porque son, digamos, no llegan a producir una masa micelial como la que nosotros vemos a simple vista. Lo que alcanzan a crecer son pequeñas hifas que son muy débiles, tienen muy poca capacidad de subsistencia, y estas hifas en un corto periodo de tiempo lo que necesitan es rápidamente encontrarse con una hifa del signo opuesto, una hifa masculina con una hifa femenina, o una hifa positiva con una hifa negativa, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? El micelio de cada una de esas hifas encontrarse, se fusionan y forman un micelio mucho más fuerte, que es el micelio que sí tiene capacidad de crecer dentro de la madera, que es el micelio que tiene capacidad de desarrollarse y de multiplicarse. Se denomina micelio secundario. Este micelio es el que va a degradar y que luego va a dar los frutos, cuyos frutos en sus laminillas van a producir basidios con basidioesporas y el ciclo se repite, ¿sí? Este es el ciclo biológico, dentro del cual vamos a ver que el estado vegetativo está representado en esta parte nada más. Cuando veníamos hablando de estado vegetativo, nos veníamos refiriendo a este micelio secundario, que tiene fíbulas, que está formado por hifas, y que en situaciones de estrés puede generar un micelio rizomórfico, ¿sí? Esto de acá. Y el resto es el estado reproductivo, ¿sí? Que estamos hablando de la formación de los frutos con sus correspondientes basidios y basidioesporas. ¿Sí? Perdón. Bueno, quería decirles que dentro del estado reproductivo las esporas no las tenemos en cuenta. A ver, denme un segundito que quiero ver qué hora es. 6:20, Cristian. Bien. Bueno, aprovecho acá el minutito para, bueno, recordarles los que no pusieron el nombre, porque veo algunos que tienen todavía el nombre del teléfono, que me pongan el nombre, si los que ya me lo pusieron no lo repitan, pero los que no se acordaron de decirme el nombre, así les puedo poner presente, porque me parece que alguna persona por ahí me falta agregar, y si no, lo dejamos así. Y también la ayuda de que el que quiera ingresar al grupo de WhatsApp, que por ahí a veces vamos a compartir material y alguna novedad por ahí por el grupo. El que no lo pudo hacer, si quiere ingresar a ese link que les puse en el chat, si ustedes linkean van a ese link, les habilita directamente el WhatsApp para que puedan ingresar automáticamente al grupo. Y el que no puede, si necesita ayuda, me lo dice. No me puedo unir, me tengo que desconectar. Ah, está bien. Bueno, sí, después lo hacen cuando tengan tiempo. Lo que sí les conviene copiarse, no me sale nada. Vos lo tocas y directamente te tiene que abrir. Si pueden hacerlo, copiarse esa dirección, Analía Rosa. Bueno, si no, yo los busco con los datos de la planilla y los agrego yo manualmente. Analía Ríos. Bien. Ahora sí, bien. Bueno, ¿les gustó la musiquita que le puse en la espera? A ver.
Vale. Perfecto. Oh, dice Cristian que se quedó sin internet otra vez. Esto de que seguramente le anda siempre bien y hoy me quedé sin internet. Hasta acá llegué, dice. Bueno, parece que bueno, creo que avanzamos bastante porque, bueno, creo que han sido... Hasta que llegué. Oh, el pobre, está mal. Bueno, bueno, le voy a decir, no te preocupes. Mira, Cristian, no te preocupes, acá estamos haciendo el cierre con el grupo. Vamos a proponer ahí conectarnos por el grupo de WhatsApp. Yo no puse ningún mensaje, así no doy siempre la misma bienvenida, pero vamos a dar las novedades acá por el grupo. Nos quedamos un ratito más en el chat, así me dice el que no pudo entrar, yo lo agrego manualmente a través de su número de teléfono, así podemos tener la menor desconexión posible. Así que le mandamos ahí un saludo a Cristian, que no se apriete los dedos con la puerta, que no se martirice, pero vamos a recuperar en la próxima clase, que es el día viernes 25. A ver si no me equivoco, igual... ya lo repasamos, lo repasamos, lo repasamos. Ay, discúlpenme, pero tengo varios cursos. Sí, es el viernes 25 en el mismo horario. Les vamos a compartir el link, que creería que va a ser el mismo. Así que bueno, yo por las dudas le voy a mandar la información nuevamente el viernes un rato antes, alrededor de las 4, ya les voy a... y seguramente me van a preguntar si esta presentación la van a compartir. Yo creo que sí, que hasta acá Cristian nos va a compartir ese PDF, así pueden tener ese material si quieren ir repasándolo, y lo poquito que haya faltado, digamos, de esta media hora que faltaba, eso lo va a compartir. Así que bueno, un saludo para todos, espero que les haya gustado la clase, disculpas porque se desconectó Cristian, y bueno, hasta el próximo encuentro entonces. Chao, hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muy linda la clase. Muchísimas gracias. Gracias y hasta la próxima. Ay, cómo salí de acá, ¿verdad? A ver.